Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Bien, estamos en la semana 36, día 3, parte 1. El Perú en las artes, la literatura y el deporte en el marco del Bicentenario. Entonces, durante estas 2 semanas, realizaste actividades de aprendizaje para responder al reto. Cómo las artes, la literatura y los logros de nuestros diferentes deportistas nos pueden contar, ¿no? Lo que se ha vivido en nuestro país a lo largo de sus 200 años de vida independiente. Para ello, profundizaste y explicaste el sentido del bicentenario y el significado de ser parte de un país democrático. También conociste y analizaste algunas manifestaciones artísticas, literarias y deportivas representativas en estos 2 siglos y diseñaste la superficie del panel donde presentarás todo lo aprendido en esta experiencia de aprendizaje. Este es un gran reto. Entonces, la actividad de hoy es elaboramos el panel sobre manifestaciones artísticas y deportivas entre el marco del Bicentenario. La parte 1. El área es comunicación, la competencia es describe diversos tipos de textos en su lengua materna. La meta de hoy es, ¿no? Hoy, a planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel, en el que se incluye tu conocimiento sobre el sentido del Bicentenario, tus sentimientos por ser parte de un país democrático y las manifestaciones artísticas, literarias y deportivas referentes a ello que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. Muy bien, entonces, ¿qué aprenderás ahora? ¿No? ¿O qué lograrás? ¿Qué esperamos de ti? Esperamos mencionar el propósito de escritura, ¿no? Estos son los criterios. Precisar a quién está dirigido el panel. Utilizar un lenguaje adecuado al propósito del texto. Mencionar cómo difundirás tu panel. Presentar el título del panel que se vincula con el propósito del mismo. Identificar los productos, ¿no?, que utilizarás para el panel, así como por ejemplo poesías, poemas, dibujos y otros. Mencionar el tratamiento que le dará la información que irá en el panel. Señalar las secciones del panel que se relacionan con el contenido. Por ejemplo, la editorial, ¿no?, las amenidades y así. Empezar. Seguro ya construiste tu panel donde presentarás los productos elaborados en esta experiencia de aprendizaje. Para utilizarlo debemos tener claridad sobre qué es un panel y qué contiene. Lee el siguiente esquema. A ver, ¿qué es un panel? ¿No? Un panel es una exposición, ¿no?, una exposición temática variada que se realiza sobre una superficie usando imágenes y textos breves, ¿no?, textos cortos, adornados. ¿Y qué contiene? Contiene, ¿no?, presenta un título, las secciones y las imágenes, ¿no? Recordemos que los textos expositivos son, ¿no?, entonces tienes que recordar, aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. No necesariamente presentan opiniones, puesto que tiene como propósito brindar información sobre un tema. Entonces su panel tiene el propósito de brindar la información sobre el tema. ¿Y cuál es el tema? El Bicentenario. Muy bien. Por eso en el panel se presentan hechos, definiciones, ejemplos, en esquemas, ¿no?, párrafos, dibujos. Por ser un texto dirigido a una colectividad, se emplea un lenguaje formal, sencillo y claro, ¿no? Bien, entonces ya tienes claras tus ideas. Acá vas a responder
vas a responder teniendo en cuenta lo anterior, lo que tú has planificado, ¿no? Lo que has organizado, ¿no? La información, ¿no? Y que colocaremos en el panel. ¿Para qué harás este panel? Para presentar, pues, tu información, ¿no? Para presentar todo lo referente al bicentenario, ¿no? Todo lo referente a lo que hemos aprendido, ¿no? Hemos leído, hemos hecho textos, ¿no? Así que hemos creado poesía, poemas, ¿no? Dibujos, todo relacionado al bicentenario. ¿A quiénes está dirigido? Está dirigido al público, ¿no? ¿Quién es tu público en casa? Tu familia, ¿no? O tu comunidad, también si es que te visitan. ¿Cómo será el lenguaje que empleamos? Dijo que emplearemos un lenguaje formal, claro y sencillo, ¿no? ¿Cuál es el título del panel? ¿No? El título, el que has colocado. Por ejemplo, celebrando el Bicentenario 2021. O bueno, tú ves un título apropiado que tenga que ver con el tema. ¿Cómo harás para difundirlo? Entonces, lo harás mediante afiches, mediante tus escritos. Bien, nos organizamos. Ahora tenga a la mano tu portafolio y el panel en el que piensas colocar los productos que has realizado en estas 2 semanas. Es posible que el panel que has construido se parezca a uno de estos. Obsérvalo y piensa, ¿dónde colocarás el título? ¿Qué productos de esta experiencia de aprendizaje quieres presentar? ¿Cuántas secciones alcanzan y dónde las ubicarás? ¿No? Entonces acá tienes modelos, 4 modelos. Uno de ellos seguro que tú has elegido, has seleccionado y lo has hecho más grande, qué sé yo, ¿no? Porque más pequeño no creo. Selecciona de tu portafolio los productos que has elaborado en estas 2 semanas, ¿no? Tanto dibujo, poesía, canción, ¿no? Pequeñas descripciones. Ten en cuenta que después de esta actividad realizarás una de arte y cultura y construirás un nuevo producto que posiblemente quieres colocar en tu panel. De hecho que sí, vas a escribir una canción referente al bicentenario. Bien, seleccionar. Observa y aprecia tus productos de estas 2 semanas y selecciona aquellos que consideras importantes y quieres colocar en el panel. Es posible que algunos de los productos que has elegido tengan mucha información y debes darle algún tratamiento. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hacer un resumen, ¿no? Hacerlo más breve o en cambio adaptarlo, ¿no? Entonces acá te indica resumir el texto, quedarte con la parte que consideras o sea más importante, más relevante, presentar la información en un esquema, por ejemplo, ¿no? Podrías hacer un organizador gráfico, colocar las ideas, ¿no? En tiras de papel, o qué sé yo, o en tipo lápiz, ¿no? O en tipo libritos. Esa es creatividad e ingenio tuyo. Bien, entonces, utilizamos el siguiente cuadro para poder evaluar. Utiliza el siguiente cuadro para organizar el contenido del panel. Cuando completes la columna, ¿qué nombre le pondrás a esa sección, no? Ten en cuenta que puede ser nombres generales, como por ejemplo, ¿no? Puede tener tu título, puede ser el bicentenario en mi país, el bicentenario en el Perú, ¿no? O sea, tú buscas un título apropiado que te guste. Luego puedes colocar editorial, arte, literatura, deporte, ¿no? Especificar. Bien, entonces, acá tienes un organizador del contenido del panel. ¿Qué vas a colocar? Tu título, ¿no? Le vas a colocar un título. Y marca con una aspa el producto que utilizaste. Explicación del bicentenario. Y si tú, ¿no? Ahí dice, si fue seleccionado el producto, entonces colocas un check, ¿no? ¿Qué tratamiento requiere la información? ¿Qué nombre le pondrás a esa sección? ¿No? Entonces, explicación del bicentenario. Ya, marcas con la X. ¿Qué tratamiento requiere esta información, no?
¿Qué nombre le colocará? Explicación del Bicentenario, por ejemplo, puedes colocar en la editorial. Explicación sobre ciudadano de una república democrática, donde lo ubicarás, ¿no? ¿Qué tratamiento le darás? En cualquier, o qué nombre le pondrás a esta sección, ¿no? Expresiones de amor por nuestro Perú también, donde marcas y colocas dónde lo vas a ubicar. ¿Qué nombre? Por ejemplo, este es esto, amor por mi Perú, una poesía, un poema, entonces en poesías lo puedes ubicar. Versos o frases de escritores, también en poesía, es poético. Dibujo sobre el himno nacional, por ejemplo, un dibujo en arte, arte y cultura, ¿no? Soy un artista. Presentación de manifestaciones deportivas del Bicentenario, ¿no? Entonces acá en deportes lo puedes colocar. Letra de una canción sobre el Bicentenario, también en poesía, canción, qué sé yo, ¿no? Bien, entonces, revisas la actividad. La actividad de hoy era planificar y organizar las ideas de cómo presentar en el panel tu conocimiento sobre el sentido del Bicentenario, tus sentimientos por ser parte de un país democrático, las manifestaciones artísticas, literarias, deportivas referentes al Bicentenario que has seleccionado en esta experiencia de aprendizaje. Ya tienes todo listo, ¿no? Entonces revisas lo que has planificado y organizado con esta lista de cotejo, ¿no? Acá tienes los criterios de evaluación. Vas a revisar tu panel. ¿Mencionas el propósito de la escritura? Me imagino que sí. ¿Precisa a quiénes está dirigido el panel? Sí, a la familia. ¿Utilizas un lenguaje adecuado al propósito del texto? Me imagino que sí. ¿Mencionas cómo difundirás el panel? ¿No? Entonces, claro, porque lo vas a dividir en, ¿no? Para editorial, poesía, para arte y así sucesivamente. ¿Presentas el título del panel que se visualice con el propósito del mismo? Claro que sí, ¿no? ¿Identificas los productos que utilizarás para el panel? Claro que has identificado de tu portafolio. ¿Mencionas el tratamiento que le dará a la información que va en el panel? De hecho que sí, porque ahí va a estar tus subtítulos. Señala las selecciones del panel que se relacionan con el contenido. Claro que vas a señalar. Entonces acá estás listo para escribir tu panel. Listo para planificar y organizar la información, ¿no? Que pondrás en el panel. Ahora estás preparado o preparada para escribir la información, ¿no? A la que vas a darle tratamiento si es necesario y escribirás el título del panel y los apartados. Aquí tienes algunas recomendaciones, ¿no? Asegúrate de que tu título esté vinculado con lo que quieres decir sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Da tratamiento a la información que has elegido y que parece abundante. La idea es que en el panel haya información sintetizada y variada, o sea, en síntesis, en organizadores. Los nombres de las secciones son visibles y atrae a la lectura. ¿Utilizan los recursos que tiene en casa para hacer tu panel? Yo me imagino que sí. Mira, acá tienes un título. Celebrando el Bicentenario 2021, es mi Perú, ¿no? Entonces, acá colocas la editorial, una breve reseña histórica, ¿no? Desde que se independizó nuestro país hasta nuestros días. Entonces ahí va en la editorial. Arte, todo lo que es arte, ¿no? El dibujo del himno nacional que tú elegiste, entonces tu dibujo va acá. Todo lo que es poesía, canciones, lo que tú has creado, también acá. Lo que es deporte, va acá. Soy un matemático, ¿no? Lo que has hecho, especialmente, por ejemplo, tu panel lo has hecho mediante la matemática, ¿no? Usando medidas. Entonces, tú también puedes colocar algo que te haya llamado la atención durante estas 2 semanas. Entonces, acá tienes un modelo. Bien, a reflexionar. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un panel? Entonces tú lo que has aprendido vas a colocar en tu respuesta. ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué dificultades se presentaron, no? ¿No? ¿Cómo lo superé?
Entonces, acá lo hemos repetido la pregunta. Acá es cómo lo he superado o cómo lo he logrado, ¿no? Tú la cambias. Elabora una lista de acciones que realizarás para garantizar que te vaya mejor en tu siguiente experiencia de planificación. Entonces, ahora vamos a agradecer a Dios por todo, ¿no? Que Dios te bendiga y con mi persona hasta la próxima.